Muy buenos días con todos ustedes, gracias por estar conectados en esta mañana, en esta tarde o en esta noche a esta transmisión. Una de las primeras guerras, batallas que una persona siempre va a librar va a ser una batalla dentro de nuestra mente. Cuando vamos a ser bendecidos de parte de Dios, en ese momento justo recibimos palabras y ataques que llegan a nuestra mente y que empiezan a desafiar nuestra identidad. Cuando Jesús empezó su ministerio, una de las primeras cosas que él tuvo que enfrentar fue directamente al diablo, en medio del desierto, en un contexto de desierto, de dificultad, de sequedad. En ese momento el diablo se le presenta y Jesús es tentado. Entonces la forma en cómo el diablo se presenta a tentarlo no es solamente a insultarlo, no es solamente a querer provocarlo físicamente, sino que utiliza la palabra para poder desvirtuar la identidad de Jesús. Y es en donde Jesús lo vence usando también la palabra y lo vence usando la identidad de Hijo de Dios que él tenía. Ese mismo cuadro de pelea, de guerra, lo vamos a ver durante la palabra muchas veces y lo vemos también nosotros dentro de nuestra vida. Es importante identificar estas guerras para poder vencer. El infierno empieza a percibir que hay una promesa de Dios que se está cumpliendo, que hay un Hijo de Dios que está recibiendo lo que necesita recibir. Entonces vendrá a atacarlo. Vemos en la palabra en 1 Samuel capítulo 17, una guerra que se libró semejante a lo que yo le estoy comentando. Aquí vemos a un rey David, que todavía no era rey, un joven David, que se ve envuelto en una guerra y que esta guerra él la ve de una forma muy distinta a la que el resto de personas la ven. Dice así: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Dammim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudo delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta primera parte, estos primeros 11 versículos que vemos de este capítulo, nos ponen todo el cuadro, todo el contexto, toda la situación de lo que estaba ocurriendo en ese campo de batalla. Vemos un primer campo de batalla en donde están 2 ejércitos. Uno puede pensar con la lógica normal que inmediatamente al verse estos 2 ejércitos empezaría la guerra física, empezaría la sangre, empezarían las cosas a ocurrir. Pero antes de esta guerra, antes de poder pensar en los resultados de esta guerra, primero se levantó un hombre, se levantó el gigante Goliat. Este gigante se levanta y lo primero que hace es empezar a desafiar él solo a todo el pueblo de Israel. Empieza a hablar directamente contra su identidad y dice: no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Él no se mencionó a Israel como el pueblo que era, como el ejército que era, sino que empezó a hablarle como simples siervos y siervos de un primer rey en Israel. Entonces aquí vemos una pelea de identidad y cómo este hombre lo primero que hizo
fue empezar a pronunciar palabras, burlas contra el pueblo de Israel. Y la verdad es que esto empezó a funcionar porque dice que el pueblo se empezó a turbar y tuvieron gran miedo. En el versículo 12 continúa diciendo: David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de esos 3 hijos que había ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esta guerra mental la vemos que fue librada durante más de un mes. Este filisteo se levantaba durante la mañana, durante la tarde, todo el tiempo, y empezaba a gritar, empezaba a dar voces, insultando al pueblo de Israel. Y nos damos cuenta que este cuadro es bastante inusual, porque hay un ejército, hay gente que en un inicio estaba dispuesta para la guerra, estaba con sus cascos, estaba con toda una mentalidad de poder librar una guerra junto con su rey. Pero ahora vemos a un ejército reducido, a gente con miedo, a gente desesperada. Y no porque hayan muerto, no porque físicamente hayan eliminado a sus compañeros, sino porque estaban siendo desvestidos, denigrados, humillados simplemente con palabras de parte de una persona. Ya eran 40 días de puros insultos que ellos recibían todo el tiempo, y este ejército estaba despojado de toda identidad. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora pues tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevaréis al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, y ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el gabaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. En esta parte encontramos que por primera vez llegan a oído de David estas palabras que Goliat estaba hablando contra el ejército. En el 24 sigue: Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, y diciendo: ¿Qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió en las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciera. Por un lado vemos cómo Goliat insultaba al pueblo de Dios y le decía los siervos de Saúl. Pero por otro lado está David diciendo que estos son los escuadrones del Dios viviente, y cómo se le ocurre venir a provocarlos. Estas 2 visiones muy contrarias las encontramos muy latentes dentro de nuestra vida. Por un lado vemos cómo Dios nos ve a través de Jesucristo, como gente redimida por la sangre de Cristo, como gente que tiene todo el potencial para poder conquistar, para poder ganar, para poder ver su obra hecha sobre esta tierra. Pero por otro lado vemos cúmulo de palabras y de insultos que podemos estar recibiendo, maldiciones que podemos estar repitiendo, cosas que nosotros mismos abrimos puerta, que desvirtúan toda la identidad que Dios quiere hacer dentro de nosotros.
Podemos estar librando en este mismo momento una batalla de fe en donde escuchamos mucho miedo alrededor de nuestro entorno, escuchamos tragedias, vemos como personas mueren, vemos como personas son atacadas y creemos que no hay mayor diferencia entre el mundo y nosotros. Y ese es un grave error porque estamos adoptando la mentira que el diablo quiere implantar dentro de nuestra mente para que ni siquiera nos veamos peleando en la guerra, sino que antes de pelear seamos desvestidos, seamos quitados de toda identidad que Dios ha querido poner dentro de nosotros. Entonces necesitamos poder declarar palabras de fe en medio de ese momento tan crucial, tan difícil. Debemos decir así como David: ¿quién es este incircunciso que se le ocurre venir a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Encontramos a un David que no estaba intoxicado de estas malas palabras, un David que no pasó 40 días, que venía de otro ambiente, irrumpir este lugar en donde solo se veía desolación. Que nosotros, a pesar de que estemos en un lugar que vemos malas noticias, que escuchamos cosas que no son agradables, que nosotros podamos ser como aquel David que viene con una palabra distinta, que como tiene intimidad con Dios, está en un ambiente diferente, que como tiene promesas de Dios, como conoce la palabra, como ha orado, como ha buscado a su Padre, sabe que Él está de parte del Dios que lo puede todo, que ese mismo Dios que antes hizo un milagro dentro de nosotros lo va a volver a hacer, que ese mismo Dios que nos ayuda a vencer y que no tiene ni siquiera comparación, está con nosotros y que podemos vencer y que podemos recibir aquello que Dios dijo ya que iba a ser dentro de nosotros. Que estas guerras mentales sean guerras ganadas porque somos hijos de Dios, y cuando las tengamos podamos comprender que entonces se va a cumplir la palabra de Dios, porque si el infierno, si el diablo está nervioso, es porque hay una gran gloria que Dios está desatando. Le invito a que usted sea un vencedor todos los días y que tenga presente la palabra de Dios todo el tiempo. Así como dice la misma Biblia, y meditarás en ella de día y de noche.